Este es un tema del que hay que hablar, y muy seriamente, porque este es un concepto que se usa de forma plenamente indiscriminada y algunos grupos lo usan para señalar a otros de que la gente es mala. ¿Por qué? Porque deben ser del Erev Rav. ¿Qué es el Erev Rav? ¿Qué significa realmente? ¿Quién son? ¿Está escrito realmente en las fuentes verdaderas de que hay personas que son almas malas en cuerpos de personas que aparentan ser buenos, algo así como reptilianos que van por el mundo, pero que en realidad son almas de mal que vienen a hacer caer a los demás? El Erev Rav deben ser un grupo que se disfrazan de Israel, pero que no son Israel, dicen ser judíos, pero no lo son. Todo tipo de comentarios que he ido escuchando. ¿Qué es realmente el Erev Rav? Vamos a verlo en este video y voy a sacarte de muchas dudas y además voy a aclarar un concepto que está siendo usado de forma muy negativa por gente para hablar de otros. Así que es importante que me escuches hasta el final. Empecemos por el término en sí. Erev Rav. ¿Qué significa? Pues la palabra Erev, aparte de víspera, ¿sí?, o tarde, en realidad lo que viene a significar aquí es del verbo learev, que significa mezclar. Estamos hablando de una mezcla. Y Rav significa algo grande. Erev Rav significa la gran mezcla. ¿Y de dónde viene? Bien, pues es un término de la Torá que viene a referirse a la gran multitud de egipcios que se unieron a Israel al salir de Egipto. El Zohar relata que Moshe, ¿sí?, Moisés, quiso sacarlos de Egipto y hacerlos parte de Israel, hacerles un tipo de conversión, ¿sí?, al pueblo de Israel, pero que de alguna manera Dios le dijo que no era el momento y que no lo hiciera. Moisés, que de alguna manera esas personas le habían tomado como un líder, insistió y les dijo que no le puede hacer esto, que los tiene que sacar. Y finalmente ellos fueron los que le causaron tantos problemas en el desierto. El mayor de ellos fue la adoración al becerro de oro, ¿sí?, y otras quejas en el desierto. ¿Cómo sabemos que son ellos? Después te voy a explicar cómo se identifican en la Torá. Pero antes, déjame decirte que el Zohar, libro pilar y fundamental de la Kabbalah, habla muy, pero que muy mal del Erev Rav, y no una vez, ni dos, ni tres, sino muchas veces. Hasta el punto que dice que Israel no será redimido y la redención final no vendrá para el mundo hasta que el Erev Rav desaparezca. Pero, ¿cómo debemos entender eso? ¿Significa que hay personas en la actualidad que son literalmente el Erev Rav y que debemos hacerlas desaparecer? ¿O se trata de un concepto espiritual más profundo? Y antes de seguir desarrollando este concepto, quiero hablarte de que un espacio óptimo para poder rectificar nuestros aspectos internos y de limpiarnos de algunas cosas que no nos están sirviendo y que son aspectos que debemos apartar de nuestra vida es el espacio de mentoría co-creadores, un espacio que he creado para acompañar a un grupo de personas a tener resultados increíbles en su vida, elevación de la conciencia, conexión espiritual y crecimiento personal en todas las áreas, desde la rectificación de uno mismo, la sanidad interior y mucho más, pareja, padres, consejos de educación, todo lo puedes tener allí. Así que, si quieres acceder y quieres resultados como los que vas a ver a continuación en los testimonios, en el primer comentario y en la descripción del video tienes un link donde puedes acceder. Ahí te dejo las palabras de nuestros alumnos y luego continuamos. Empecemos hablando de algunas de las malinterpretaciones más comunes. Algunos leen el Zohar de forma literal y piensan que esto significa que debemos dividir al pueblo judío entre los verdaderos israelitas y el Erev Rav. Según ellos, cuando entras a una sinagoga, no sabes ahí realmente quién es judío de verdad o quién es un Erev Rav disfrazado. Esto ha llevado incluso a algunos gurús
o pseudo-cabalistas a proclamarse a sí mismos como los verdaderos iluminados e israelitas, declarando que la mayoría de los demás son el Erev Rav. Más aún cuando en el Zohar dice que el Erev Rav eran más numerosos que los israelitas verdaderos. Esto te lo voy a estar explicando después a partir de un midrash. Así que ellos son unas minorías que dicen, nosotros somos los verdaderos. Y así empiezan grupos sectarios que redefinen quién es judío en función a ciertas señales de comportamiento o afinidad a su propia ideología, alejándose completamente del mensaje de la verdadera Kabbalah. Nada de esto está escrito en ningún libro serio de Kabbalah, pero ellos usan malas interpretaciones del Zohar para hacer estos tipos de sectas donde ellos son las personas que verdaderamente estudian los textos espirituales, ellos son los verdaderos, todos los demás somos los falsos. Ahora, ¿qué dicen los grandes sabios de verdad? Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de Rabbi Yehiel Yehuda Isaac de Comarna, que fue uno de los más grandes cabalistas de la historia, y dijo lo siguiente: nunca señales a nadie y digas, este es un Erev Rav. Esto es la primera regla. Así que si ves a alguien señalando, este es Erev Rav, este es Erev Rav y este es Erev Rav, ya sabes que estás delante de alguien que no tiene mucha idea sobre el tema. Número 2, el Arizal, en el libro Shara Gilgulim, que es de alguna manera el libro que habla de los ciclos del alma, ¿sí?, mal traducido y entendido como reencarnaciones, allí en la introducción 20 enseña que en las últimas generaciones la mayoría de las personas va a tener ciertos aspectos del Erev Rav dentro de sí, la gran mayoría, ¿sí? El Arizal le dijo a su mayor alumno, Rabbi Haim Vital, lo siguiente, te lo voy directamente a citar, ¿sí?, directo. Así está escrito palabra por palabra, traducido obviamente. Me dijo mi maestro que estoy obligado a meritar a los culpables más que otras personas. Es decir, le dijo, oye, tú tienes que a las personas que están haciendo las cosas mal, tienes que traerlos al buen camino y tú tienes ese trabajo más que mucha gente. ¿Por qué? Dice, porque la mayoría de los malvados de esta generación tienen aspectos de Erev Rav, ¿sí? Son un aspecto del Erev Rav. Y las chispas buenas quedaron atrapadas en el mal, y por eso es que son malos, pero debo rectificarlos. Es básicamente lo que dice allí. Es decir, el Erev Rav pueden ser personas, pero que pueden ser rectificadas, ¿sí? El concepto de Erev Rav no es una identidad fija, sino una tendencia espiritual dentro de personas que puede ser rectificada. Así que si queremos hacer desaparecer a los Erev Rav, simplemente tenemos que traer a personas al buen camino, ¿sí? Alejar a las personas de caminos negativos, no de empezar a señalar a otros y decir, este como tiene una ideología diferente a la mía, pues es un Erev Rav, es un malo, ¿sí? Y así empezar a crear grupos sectarios. Ese no es el camino. Ahora, eso es otro punto, ¿cómo identificar esos rasgos del Erev Rav? Bien, pues el Zohar revela un código clave. Cada vez que la Torá dice Ha'am, ¿sí?, el pueblo, y no les llama los hijos de Israel, se refiere al Erev Rav. Mientras que si dijo Bené Israel, hijos de Israel o Israel, se refiere al pueblo de Israel. Por ejemplo, en el Éxodo 32:1, en el becerro de oro dice, y vio Ha'am, el pueblo, que Moisés tardaba en bajar del monte, y se reunieron con Aarón y le dijeron, haznos un dios, ¿sí?, el becerro de oro. Entonces, primero, el Ha'am, dice el Zohar, se refiere al Erev Rav y no a los israelitas genuinos. O por ejemplo, en el Éxodo 11, versos 2-3, ¿sí?, pidiéndole oro a los egipcios, dice, habla ahora a los oídos de Ha'am, del pueblo, y que cada uno pida a su prójimo objetos de plata y oro. Es obvio. ¿Quién dice al egipcio que es su prójimo? Otro egipcio. Pues Ha'am está hablando de esos egipcios que iban a tomar el oro y iban a salir con él, con Israel. ¿Okay? No eran los israelitas, sino los egipcios que admiraban a Moshe y decidieron unirse a la salida de Egipto. Otro ejemplo es en Números 11:4, las quejas que hubo en el desierto, ¿sí? El populacho entre ellos, ¿sí?, así dice la Torá, tuvo un gran deseo y comenzaron a llorar diciendo, ¿quién nos diera carne? ¿Sí? Aquí el populacho nuevamente es una palabra que viene de hablar de personas que se unen a otros. Estamos hablando del Erev Rav. Y en cada uno de estos pasajes podemos ver diferentes tipos
de características. Por ejemplo, la tendencia de hacer a los gurúes unos semidioses. Lo vemos claramente en el becerro. El becerro no lo hizo el Erev Rav en lugar de Dios, lo hizo en lugar de Moisés. Este Moisés se está tardando mucho. Bueno, venga, va, pues haznos un becerro. ¿Qué tiene que ver? Si no está Moisés, pues directo con Dios. No, para este Erev Rav no hay directo con Dios. Necesitan el intermediario, necesitan al gurú, ¿ok? Entonces eso ves que es un aspecto. Entonces también el gurú que hace intermediarios también pues es un aspecto. No estamos señalando a nadie porque ya hemos dicho que no se puede señalar a nadie, pero ese es un aspecto a rectificar, de hecho, no es un aspecto para decir, ah, tú eres un Erev Rav, no, es un aspecto por si existe, hay que rectificar. Otro aspecto del que no mucha gente habla, pero es muy claro en la Torá, es el deseo de no llegar a la tierra de Israel y quedarse en el desierto o volver a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto uno tiene mente de esclavo, ¿sí? Y no tiene que crear, no tiene que trabajar la tierra, no tiene que construir como cuando llegaran a Israel. La vida es fácil, dura pero fácil, la mente limitada. Y otra cosa, en el desierto les caía el maná, tenían la nube, la columna de fuego en la noche y la nube en el día, todo regalado. ¿Sí? No querían el esfuerzo, entonces decía, ¿para qué voy a ir a la tierra de Israel? Un lugar donde voy a tener que trabajar la tierra, voy a tener que construir, voy a tener que esforzarme. Yo prefiero quedarme en la espiritualidad que no conecta con la tierra, en el desierto. No hay que construir, no hay que construir una sociedad, no, aquí hay simplemente que estar en el desierto, en la espiritualidad. Espiritualidad que desconecta de la realidad material es otro rasgo de este tipo de personas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Número 1, no caigas en la trampa de etiquetar a otros como Erev Rav. Como ya hemos dicho, nunca señales a nadie y digas este es un Erev Rav. Número 2, rectifica en ti mismo los aspectos de Erev Rav. No significa que seas uno de ellos por completo, significa que hay aspectos Erev Rav que hay que rectificar. Por ejemplo, si has delegado tus responsabilidades en el gurú, haciéndote demasiado dependiente de otros, ¿ok? Esto puede ser. Si has rechazado la singularidad de Israel, ¿sí? O si has seguido líderes sin cuestionarlos, pues estas podrían ser las tendencias que también se vieron en el Erev Rav. Y número 3, buscar la unidad y el entendimiento. La Torá no nos manda a dividirnos en grupos de elegidos y no elegidos, sino a elevarnos todos juntos en conjunto. Todos, todos. El verdadero estudio de la Kabbalah no se basa en sectarismo ni exclusión, sino en la rectificación de uno mismo y en los demás para que todos podamos estar unidos en luz. Así que es algo importante de tener en cuenta. Hay mucho que hablar acerca de esta cuestión del Erev Rav, pero creo que lo que es importante transmitir para lo que es actual hoy en día, ya lo he transmitido en este video. Espero que te haya gustado. Si no habías conocido este concepto, pues es un concepto más dentro de la tradición de la Kabbalah y obviamente la tradición judía, y espero que este concepto te ayude solamente a aprender las cosas que rectificar y no a juzgar a los demás. Sin más, lo que más te haya gustado de este video, déjamelo en los comentarios, like si te gustó, suscríbete a este canal si no lo has hecho antes y nosotros nos veremos en el próximo video.